Imágenes no me pertenecen ni juegos, personajes tampoco, derechos a sus respectivos creadores, lo que me pertenece la historia. Entre hojas y sombra. Raíces que unen entre hojas y sombra. Capítulo 1. Los helechos nuevos. Mallow ajustaba con cuidado la última de las macetas de helechos Flegodium aureum que habían llegado esa mañana desde el criadero de la costa. El sol de mediodía filtraba suavemente a través del toldo de lona que cubría el área de exhibición del vivero. Raíces y cielo, dibujando patrones dorados sobre el suelo de tierra batida que había preparado ella misma semanas atrás. Cada maceta estaba colocada en filas perfectas, a una distancia que permitía que cada planta recibiera la cantidad justa de luz y espacio para crecer. A su lado, Lily organizaba los carteles de precios y cuidados en pequeños soportes de madera reciclada, moviéndose con la misma gracia que las flores que cuidaban juntos. Sus vestidos largos, el de Mallow de algodón azul claro con bordados de flores silvestres que había cosido su madre, y el de Lily de tonos verde oliva con flecos delicados que había heredado de su abuela, rozaban el suelo con cada paso, sin dejar ver ni un centímetro de sus piernas. Habían llegado al acuerdo sin decirlo en voz alta años atrás, cuando comenzaron a trabajar juntas. En el vivero, lo único que importaba era la vida que crecía entre sus manos, y cada una llevaba su vestimenta como una extensión de ese espacio de paz y respeto. Creo que los clientes van a amar estos nuevos ejemplares, dijo Lily, acercándose para tocar suavemente una hoja brillante y arqueada del helecho. Sus dedos, manchados ligeramente de tierra y con uñas cortas y limpias, deslizaron sobre la superficie con ternura. Tienen un brillo especial. El criadero debe haberles dado los mejores cuidados. Mallow sonrió, apoyando su mano sobre la de Lily por un instante antes de retirarla para ajustar una maceta que se había desalineado. Sí, igual que tú cuando hablas de plantas. ¿Has visto cómo la abuela Rosa los miraba cuando pasó hace media hora? Dijo que son exactamente lo que necesitaba el rincón de su patio trasero, donde solo llega a luz filtrada por los árboles de mango. La abuela Rosa era una de sus clientes más fieles desde que abrieron el vivero 5 años atrás. Venía todas las semanas, incluso cuando no necesitaba comprar nada, solo para sentarse en el banco del frente y contarles historias sobre las plantas que había cultivado en su juventud, cuando vivía en el campo. Mallow y Lily la esperaban siempre con una taza de té y algún dulce casero. Pasaron el resto de la tarde atendiendo a vecinos y explicando con paciencia cómo cuidar cada especie. A una familia con 2 niños pequeños les enseñaron a reconocer las hojas de la sábila y cómo extraer su gel sin dañar la planta. A un joven que acababa de mudarse a su primer departamento les recomendaron suculentas y plantas de interior que podrían sobrevivir incluso con su horario de trabajo tan ajetreado. Lily se encargaba de explicar los detalles técnicos, necesidades de riego, tipo de suelo, exposición solar, mientras Mallow se ocupaba de conectar con cada persona, contándoles historias sobre cada planta y cómo podía mejorar su espacio. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja, rosa y tonos púrpura que se reflejaban en las hojas de los árboles circundantes, se sentaron juntas en el banco del frente, con una taza de té de manzanilla y menta entre ellas. La planta de menta crecía en un macetero gigante justo al lado de la entrada. Me gustaría llevar algunos de estos helechos al jardín de la comunidad, comentó Mallow, envolviéndose con una manta de lana que siempre guardaba bajo el banco para las tardes frescas. Los niños que van allí los sábados para las talleres de jardinería siempre preguntan sobre cada planta. Me encanta ver sus caras cuando descubren cómo crecen, cuánto tiempo tardan en desarrollar cada hoja. Lily asintió, acurrucándose un poco más cerca para compartir la manta. Su cabello castaño, recogido en una trenza suelta, se deshizo en algunos mechones que caían sobre su hombro. Podríamos hacerlo mañana temprano, antes de que lleguen los clientes. Yo traigo las herramientas nuevas que compramos la semana pasada, y tú las etiquetas con los nombres científicos y comunes. Sabes que me encanta ayudarte con esas actividades. Los niños siempre hacen preguntas que me hacen pensar en cosas que nunca había considerado sobre las plantas. Mallow sonrió, mirando hacia el jardín de la comunidad que se veía a unas cuadras de distancia, entre las casas de colores pasteles que caracterizaban el barrio. Habían comenzado los talleres 2 años atrás, cuando se dieron cuenta de que muchos niños no sabían nada sobre cómo crecían los alimentos o las flores que veían todos los días. Ahora, cada sábado, un grupo de 10 a 12 niños llegaba al vivero o al jardín comunitario para aprender a sembrar, regar y cuidar sus propias plantas. La oscuridad fue cayendo poco a poco, y las luces pequeñas de cadena que habían instalado alrededor del vivero empezaron a brillar como estrellas en la tierra.
Juntas, con sus vestidos cubriendo el suelo, se sintieron como parte del propio jardín, firmes, arraigadas y llenas de vida, conectadas entre sí y con todo lo que les rodeaba. Capítulo 2. El jardín de los niños. A las 6 de la mañana del día siguiente, Mallow y Lily ya estaban en camino al jardín comunitario con una carreta llena de helechos, herramientas, macetas nuevas y los materiales para las etiquetas. El aire estaba fresco y cargado del aroma de las flores que comenzaban a abrir sus pétalos con la llegada del sol. Las calles estaban aún tranquilas, salvo por algunos vendedores ambulantes que preparaban sus puestos y por los pájaros que cantaban desde los tejados y los árboles. Traje también algunas semillas de caléndulas, dijo Lily, mientras empujaba la carreta por la acera empedrada. Los niños les encantan porque tienen colores tan vivos, y además se pueden usar para hacer té o decorar comidas. ¡Qué buena idea!, respondió Mallow, ajustando la cuerda que sujetaba las macetas para evitar que se movieran demasiado. La semana pasada, Sofía me dijo que quería aprender a hacer cosas con las plantas que cultiva. Su mamá está muy contenta porque ahora se interesa en ayudar en la cocina. Sofía era una niña de 8 años que nunca se perdía un taller. Había llegado por primera vez muy tímida, casi sin hablar, pero con el tiempo se había convertido en la líder del grupo, siempre dispuesta a ayudar a los más pequeños y a hacer preguntas sobre todo lo que veía. Cuando llegaron al jardín, encontraron a algunos de los niños ya esperando, junto con doña Carmen, la encargada del espacio comunitario. El jardín era un terreno de unos 100 metros cuadrados, dividido en camas elevadas donde se cultivaban hortalizas, hierbas aromáticas y flores. Había también un pequeño invernadero hecho con materiales reciclados donde protegían las plantas más delicadas. Mallow. Lily. Vinieron temprano, gritó Sofía, corriendo hacia ellas con los brazos abiertos. Detrás de ella venían otros niños, todos con sus gorras de sol y sus guantes de jardinería hechos a medida. Hola, cariño, dijo Lily, agachándose para recibir el abrazo de la niña. Sí, porque hoy tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Mientras los demás niños se reunían en círculo, Mallow explicó qué eran los helechos, cómo habían vivido en la tierra durante millones de años y por qué eran perfectos para el rincón sombreado del jardín donde no llegaba mucho sol directo. Lily, por su parte, demostró cómo preparar el suelo en las nuevas camas que habían hecho especialmente para estas plantas, mezclando tierra negra, humus y perlita para asegurar un buen drenaje. Los niños trabajaron con entusiasmo, ayudando a colocar las macetas, a llenar las camas con suelo y a plantar los helechos con mucho cuidado. Cada uno recibió una etiqueta para escribir el nombre de su planta y cuidarla durante las semanas venideras. Sofía se encargó de hacer un listado con los nombres de cada niño y la planta que le correspondía, para que nadie se olvidara de sus responsabilidades. ¿Por qué nunca se ven sus piernas?, preguntó de repente Matías, un niño de 6 años que había estado observando a Mallow y Lily con curiosidad mientras trabajaban. Los demás niños se callaron, mirando de un lado a otro. Mallow se agachó hasta la altura del niño, sonriendo con calma. Porque así nos sentimos más cerca de la tierra, querido. Nuestros vestidos son como las hojas de las plantas que nos cubren y nos protegen, al igual que nosotros protegemos a las flores y los árboles. Matías asintió, como si entendiera perfectamente, y volvió a ocuparse de su helecho, asegurándose de que estuviera bien plantado. Lily miró a Mallow con agradecimiento. Habían hablado antes de cómo responder a esa pregunta cuando surgiera, y sabían que la honestidad con amor era la mejor manera de hacerlo. Después de terminar de plantar los helechos, los niños ayudaron a sembrar las semillas de caléndula en las camas soleadas y a regar todo el jardín con agua de lluvia que recolectaban en barriles grandes. Cuando terminaron, todos se sentaron en el pasto bajo el árbol de guayacán que daba sombra al lugar, y Mallow les sirvió jugo de frutas tropicales que había preparado la noche anterior. ¿La semana que viene podemos aprender a hacer flores secas?, preguntó Sofía, mientras comía una galleta de maíz que doña Carmen había traído. Quiero hacer un ramo para mi abuela, que cumple años pronto. Claro que sí, princesa, respondió Lily, acariciándole el cabello. Además, podemos usar algunas de las flores que ya están listas para cosechar en el vivero. Pasaron el resto de la mañana en el jardín, conversando con los niños, respondiendo sus preguntas y planeando los próximos talleres. Cuando llegó la hora de regresar al vivero para abrir, los niños se despidieron con abrazos fuertes y promesas de volver a cuidar sus plantas en unos días. Capítulo 3. El retorno del viento. Durante las semanas siguientes, el vivero estuvo más ocupado que nunca.
Los helechos habían sido un éxito rotundo, y muchos clientes venían especialmente para comprar uno después de ver los que habían plantado en el jardín comunitario. Además, las preparativas para la feria anual de plantas y flores de la ciudad ocupaban gran parte de su tiempo, era el evento más importante del año para los viveristas locales, y cada año intentaban presentar algo nuevo y especial. ¿Qué tal si presentamos una exhibición de plantas epífitas?, sugirió Lily una tarde, mientras clasificaban semillas de diferentes tipos de orquídeas. Podemos crear un espacio que simule el dosel de un bosque tropical, con helechos, orquídeas y bromelias creciendo sobre troncos de árboles muertos que reciclemos. Mallow dejó las semillas que estaba contando y miró hacia el espacio vacío que tenían en el fondo del vivero, imaginando cómo quedaría. Esa es una idea brillante. Podemos incluso añadir algunas plantas carnívoras en el suelo, para mostrar la diversidad de los ecosistemas tropicales. Y los niños del jardín comunitario pueden ayudarnos a preparar la exhibición, sería un proyecto perfecto para ellos. Decidieron comenzar con la preparación ese mismo fin de semana. Llamaron a los niños y les explicaron el proyecto, y todos aceptaron con entusiasmo. Durante 2 días, trabajaron juntos para recolectar troncos y ramas caídas de los parques del barrio, con permiso de las autoridades, claro, limpiarlos y prepararlos para colocar las plantas. Los niños aprendieron sobre las plantas epífitas, cómo obtienen sus nutrientes del aire y la lluvia, y por qué no necesitan estar en el suelo para sobrevivir. Un día, mientras estaban trabajando en el vivero, llegó un hombre que Mallow reconoció de inmediato, su primo Carlos, que había vivido en el extranjero durante muchos años y del que no habían tenido noticias desde hacía más de una década. «Mallow, ¿es realmente tú?», dijo el hombre, acercándose con paso rápido. «He estado buscándote por toda la ciudad. No podía creer que tuvieras un vivero tan bonito». Mallow se quedó momentáneamente sin palabras, pero luego sonrió y le tendió la mano. «Carlos, qué sorpresa. ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí?». Carlos la abrazó fuerte, luego miró a Lily con curiosidad. «Estoy bien, hermana. Vine a visitar a la familia y me enteré de tu negocio. Esta debe ser tu compañera, supongo». «Sí, esta es Lily», respondió Mallow, introduciéndolos. «Somos socias desde que abrimos el vivero». Carlos se quedó en el vivero durante horas, preguntando sobre el negocio, las plantas y cómo habían llegado a crear ese espacio tan especial. Mallow notó que varias veces miraba las vestimentas de ella y Lily, como si quisiera preguntar algo pero se contenía. Al final, cuando se disponía a irse, decidió hablar. «Mallow, sé que no es asunto mío, pero, ¿por qué nunca se ven sus piernas? Recuerdo que cuando éramos niños, tú siempre andabas corriendo y jugando como cualquier otra niña. ¿Pasó algo?». Mallow y Lily se miraron, y luego Mallow tomó la mano de Lily con calma. «No pasó nada malo, Carlos. Es una elección que hicimos juntas. Cuando comenzamos el vivero, nos dimos cuenta de que en este espacio, lo importante no es cómo lucimos, sino la conexión que tenemos con la naturaleza y con las personas que nos visitan. Nuestros vestidos nos ayudan a mantener ese enfoque, a sentirnos parte del suelo y las plantas que cuidamos». Carlos asintió lentamente, con una expresión de comprensión en su rostro. «Entiendo. Lo siento si me metí donde no me llamaban. Solo quería estar seguro de que estás bien». «Estoy más que bien, Carlos», dijo Mallow, sonriendo. «Ven cuando quieras, te enseñaremos todo lo que sabemos sobre plantas». Después de que Carlos se fuera, Lily tomó la mano de Mallow y la apretó. «Eres muy valiente», le dijo. «No todos tienen la fuerza de explicar sus elecciones con tanta claridad». «Lo hago porque sé que es lo correcto», respondió Mallow. «Y porque este vivero es mucho más que un negocio para nosotros, es un espacio donde podemos ser quienes somos, sin preocuparnos por lo que los demás piensen». Capítulo 4. La Feria de las Flores. El día de la feria finalmente llegó. Habían trabajado durante semanas en la exhibición de plantas epífitas, y el resultado superaba todas sus expectativas. Habían creado un pequeño bosque tropical en el stand del vivero, con troncos de diferentes tamaños cubiertos de helechos, orquídeas de colores vibrantes y bromelias con flores rojas y amarillas que parecían estar hechas de cristal. En el suelo, plantas carnívoras como las dionaeas y las sarracenías esperaban pacientemente a sus presas, mientras pequeños ríos de agua reciclada fluían entre las piedras decorativas. Los niños del jardín comunitario habían venido temprano para ayudar a terminar de acomodar todo y a explicar a los visitantes sobre las plantas. Sofía se había preparado un discurso sobre las epífitas y no dejaba de contarle a todos los que se acercaban cómo habían trabajado juntos para crear la exhibición.
La feria estaba llena de gente, familias, estudiantes, jardineros aficionados y profesionales del sector. El stand Raíces y Cielo atrajo mucha atención desde el momento en que abrieron las puertas, y muchos visitantes se quedaban admirados ante la belleza y la creatividad de la exhibición. A mitad de la mañana, llegó un grupo de jueces encargados de seleccionar los mejores stands de la feria. Mallow y Lily les explicaron con pasión el concepto detrás de su exhibición, la importancia de los ecosistemas tropicales, la diversidad de las plantas epífitas y cómo podemos ayudar a protegerlas mediante la conservación de sus hábitats naturales. Los niños también participaron, contando sobre sus experiencias en el jardín comunitario y cómo aprender sobre plantas les había cambiado la forma de ver el mundo. Al final de la tarde, cuando se anunciaron los ganadores, el stand Tra capítulo 4. La Feria de las Flores, continuación, el stand Raíces y Cielo fue galardonado con el primer premio en la categoría de Innovación y Educación Ambiental. El público que llenaba el recinto de la feria rompió en aplausos, y los niños saltaron de alegría, abrazando a Mallow y Lily con fuerza. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!, gritó Matías, mientras Sofía sostenía el trofeo de madera tallada en forma de una planta con las dos manos, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Los jueces destacaron no solo la belleza de la exhibición, sino también el trabajo comunitario que representaba y la forma en que habían logrado transmitir el amor por la naturaleza a las nuevas generaciones. Como premio, recibieron un subsidio para ampliar el jardín comunitario y un reconocimiento oficial de la alcaldía por su contribución al cuidado del medio ambiente. Cuando la feria terminó y comenzaron a desmontar el stand, muchos visitantes se acercaron para felicitarlos y comprar algunas de las plantas que habían expuesto. Entre ellos estaba la abuela Rosa, que llegó con una cesta llena de pan casero y dulces típicos. Yo sabía que lo iban a lograr, dijo, abrazándolas una por una. Desde que las conocí, sé que hacen las cosas con mucho corazón. Este premio es bien merecido. También llegó Carlos, acompañado de otros miembros de la familia que habían venido a apoyarlas. Estoy muy orgulloso de ti, Mallow, le dijo su primo, estrechándole la mano. Lo que están haciendo aquí es maravilloso. Quiero ayudar en lo que pueda para que sigan creciendo. Aceptaron su oferta con gratitud, sabiendo que cualquier ayuda sería bienvenida para ampliar su proyecto comunitario. Capítulo 5. Nuevos caminos. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. Con el subsidio que habían recibido, pudieron comprar más herramientas, semillas y materiales para construir nuevas camas elevadas en el jardín comunitario. También contrataron a un joven arquitecto paisajista que ofrecía sus servicios de forma gratuita para diseñar un espacio más amplio y funcional, con áreas específicas para hortalizas, flores, plantas medicinales y un pequeño espacio de reuniones para los talleres. Lily había estado investigando sobre técnicas de cultivo sostenible y decidió implementar un sistema de riego por goteo con agua de lluvia recolectada, además de crear un compostaje comunitario donde los vecinos podían llevar sus restos de comida para convertir en abono natural. Esto no solo ayudará a las plantas, explicó a un grupo de vecinos que se habían reunido para aprender sobre el proyecto. También reducirá la cantidad de basura que vamos a los vertederos y enseñará a todos nosotros a cuidar los recursos que tenemos. Mientras tanto, Mallow se encargaba de organizar nuevos talleres, incluyendo uno para adultos sobre cómo crear jardines verticales en espacios pequeños, ideal para los vecinos que vivían en departamentos sin patio. También comenzó a trabajar en un pequeño catálogo de las plantas que tenían en el vivero, con información detallada sobre sus cuidados y beneficios para la salud y el ambiente. Un día, mientras estaban en el vivero preparando los materiales para un taller de plantas medicinales, Lily decidió hablar de algo que llevaba tiempo pensando. Mallow, ¿alguna vez has pensado en expandir el vivero? O tal vez abrir un espacio donde podamos enseñar también sobre cocina con plantas, o hacer talleres de artesanía con materiales naturales. Mallow dejó de empacar las hierbas aromáticas que iba a llevar al jardín y miró a su compañera con una sonrisa. De hecho, he estado pensando lo mismo. Hay un local vacío al lado del nuestro que se pone en alquiler pronto. Podríamos convertirlo en un centro comunitario donde combinemos el vivero con actividades culturales y educativas. Decidieron visitar el local ese mismo día. Era un espacio amplio con paredes altas y grandes ventanales que permitían la entrada de mucha luz natural, perfecto para lo que tenían en mente. Hablaron con el propietario, quien quedó tan impresionado con su proyecto comunitario que les ofreció un precio de alquiler muy accesible e incluso les ayudaría con las reformas necesarias. Comenzaron a planificar el nuevo centro, que llamarían Raíces y Cielo, espacio comunitario.
Quería tener áreas para talleres, una pequeña librería especializada en temas de naturaleza y ecología, un rincón de cocina donde enseñar a preparar platillos con ingredientes cultivados en el jardín, y un espacio de exhibición para obras de arte hechas con materiales naturales por artistas locales. Los niños del jardín comunitario se enteraron del proyecto y quisieron participar en la decoración del nuevo local. Juntos, crearon murales con pinturas hechas de pigmentos naturales extraídos de plantas, dibujando flores, árboles y animales que representaban la biodiversidad de Nicaragua. Sofía coordinó a los demás niños, asignándoles diferentes partes del mural y asegurándose de que todos pudieran contribuir con sus ideas. Capítulo 6. Raíces que crecen juntas. Después de 3 meses de trabajo, el día de la inauguración del centro comunitario finalmente llegó. Habían invitado a todos los vecinos, clientes del vivero, miembros de la alcaldía y los niños con sus familias. El local lucía más bonito de lo que habían imaginado, los murales de los niños llenaban las paredes de color, las estanterías estaban llenas de libros y materiales, y las plantas que habían colocado en cada rincón daban un aire fresco y vibrante al espacio. La abuela Rosa fue la encargada de cortar la cinta inaugural, acompañada por Sofía y Matías. Hoy es un día muy especial, dijo la anciana, con lágrimas de emoción en los ojos. He visto crecer este proyecto desde sus comienzos, y he visto cómo ha unido a nuestra comunidad. Estas 2 mujeres maravillosas han demostrado que con amor, dedicación y trabajo en equipo, podemos hacer grandes cosas. Después de la inauguración, todos se reunieron en el jardín comunitario, que ahora contaba con nuevas camas, un invernadero ampliado y un pequeño área de descanso con bancos hechos de troncos y piedras. Los niños prepararon una pequeña presentación sobre las plantas que habían cultivado, mientras Mayo y Lily sirvían jugos naturales y platillos preparados con hierbas y vegetales del jardín. Carlos llegó con su familia y les trajo un regalo sorpresa, un letrero de madera tallada con el nombre del centro comunitario, hecho por un artesano local. Quería hacer algo para agradecerles por abrirme las puertas de su mundo, dijo. Ahora entiendo completamente por qué eligen llevar vestidos largos que cubren sus piernas, es una forma de honrar la tierra que nos da vida, de recordar que somos parte de ella y no dueños de ella. Mayo y Lily se miraron, sintiendo un calor en el corazón que solo el amor de la comunidad podía producir. Habían comenzado con un pequeño vivero y un sueño de compartir su pasión por las plantas, y ahora habían creado un espacio donde personas de todas las edades podían aprender, crecer y conectarse con la naturaleza y entre sí. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores intensos que se reflejaban en las hojas de las plantas y en las sonrisas de todos los presentes, Mayo tomó la mano de Lily y la apretó con fuerza. ¿Alguna vez imaginaste que llegaría tan lejos?, preguntó Lily, mirando hacia el jardín lleno de vida. Jamás, respondió Mayo, sonriendo. Pero sé que esto es solo el comienzo. Hay tantas cosas más que podemos hacer, tantas personas a las que podemos ayudar a encontrar su conexión con la tierra. Juntas, con sus vestidos largos rozando el suelo que habían cuidado con tanto amor, se sintieron más arraigadas que nunca. Sabían que no importaba qué desafíos se presentaran en el futuro, con la comunidad que habían construido y el amor por la naturaleza que las unía, podrían enfrentarlos todas juntas, como las raíces de un árbol fuerte que crece hacia abajo para poder alcanzar el cielo.